A ver, muy buenas tardes, chicos de 5 años de secundaria. Hoy día vamos a trabajar el tema número 2 correspondiente a los cuadriláteros. ¿Ya? Vamos a definir lo que es un cuadrilátero. Concepto. Es aquella figura cerrada que tiene 4 lados. Hay dos tipos de cuadrilátero, convexo y no convexo. Cuando el cuadrilátero se llama convexo, cuando sus ángulos interiores son menores de 180 grados. O sea, para que un cuadrilátero sea convexo, los ángulos interiores tienen que ser menores de 180 grados. ¿Ya? Menores de 180 grados. Cuando es no convexo, cuando uno de los ángulos interiores mide más de 180 grados. ¿Ya? En este caso, los ángulos interiores son menores de 180. En este caso, uno de ellos es mayor de 180 grados. Ese es cuadrilátero no convexo. Propiedades importantes de los cuadriláteros. La primera, suma de ángulos internos. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre va a ser igual a 360 grados. ¿Ya? Suma de ángulos interiores es igual a 360 grados. También se puede sacar por esta formulita. En el caso de no te acuerdes, puedes poner así. La suma es igual. Hay una formulita que te ayuda a sacar suma de ángulos interiores de cualquier polígono. Es igual a 180 multiplicado por el número de lados menos 2. Esa es la formulita que te va a ayudar a sacar la suma de ángulos interiores, pero de cualquier polígono. En este caso, si es un cuadrilátero tiene 4 lados. Por eso que acá es 4 menos 2 es 2. Multiplicado por 180, acá está, ¿ves? Me va a dar 360 grados. ¿Ya? Aplicando esta fórmula, o si no, recordando la fórmula, ¿no? Suma de ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores de un cuadrilátero es 360. Chicos, esta propiedad se cumple para cualquier polígono, ¿eh? De cualquier lado. No necesariamente tiene que ser un cuadrilátero, de cualquier lado, ¿ya? Entonces, la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es 360 grados. En este caso del cuadrilátero también sería 360 grados. Acá tenemos un caso especial, ¿ya? Por ejemplo, si del vértice C yo trazo una bisectriz y del vértice D también trazo una bisectriz, X viene a ser el ángulo formado por estas dos bisectrices. ¿Cómo se halla X? Entonces, para hallar el ángulo X, voy a sumar sus ángulos opuestos y lo voy a dividir entre 2. Quiere decir que para hallar X, voy a sumar alfa beta y lo dividir entre 2. Esa sería la respuesta, ¿ya? Esta es una propiedad especial, ¿no? También se puede trazar acá, ¿no? A veces me dirán, profesor, pero yo puedo hacer, también puedes hacer así, ¿ves? Acá puedes trazar una bisectriz, ¿no? Y acá también puedes trazar otra bisectriz, y acá está el ángulo formado por esas dos bisectrices. Ya, este ángulo se obtiene ahora sumando esto más esto de acá. Sumando estos dos ángulos entre 2 se obtiene este ángulo de acá. ¿Ya? Ese es el profil, ese es un caso especial. Listo, a ver. Ahora pasamos a la siguiente hoja, a ver. Seguimos con propiedades. Vamos a recordar algunas propiedades antes de igualdad. El teorema del boomerang. Ya, ojo que este es un cuadrilátero no convexo. ¿Eh? ¿Por qué se le llama un cuadrilátero no convexo? Porque tiene un ángulo que es mayor de 180 grados. Ese es un cuadrilátero no convexo. ¿Ya? Entonces el teorema del boomerang. El valor de X se obtiene sumando estos tres ángulos interiores. ¿Ya? X es igual a alfa más beta más el ángulo θ. Teorema del pescadito para un cuadrilátero. La suma del ángulo θ más el ángulo θ, bueno, acá debe ser phi. La suma del ángulo θ más el ángulo phi es igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo beta. La suma de estos dos ángulos me van a dar estos otros dos ángulos de acá. Ese es el teorema del pescadito. Y acá hay un teorema especial. La suma de dos ángulos exteriores de un cuadrilátero
es igual a la suma de dos ángulos interiores opuestos. Quiere decir que si yo sumo este ángulo más este ángulo, va a ser lo mismo a sumar estos dos ángulos de acá. Y eso se puede demostrar, ¿no? Por ejemplo, completando esto de acá, vamos a demostrarlo de esta manera. Si yo completo este ángulo de acá y yo completo este otro ángulo de acá, vamos a decir que este ángulo es igual a 180 menos X. Ya, este ángulo sería 180 menos X y este ángulo de acá sería 180 menos Y. Ahora, sumando los cuatro ángulos interiores del cuadrilátero me va a dar 360. Entonces, el ángulo alfa, A, más el ángulo beta, B, más 180 menos X, más 180 menos Y, la suma de todo me va a dar 360. Listo. Miren, 180 más 180, 360, con 360. Entonces llegamos a la conclusión de que A más B es igual a X más Y. Ya está. Eso es lo que se quería demostrar, ¿no? Queríamos demostrar de que la suma de estos dos ángulos me va a dar igual a la suma de estos otros dos ángulos de acá. ¿Ya? Entonces ahí está demostrada. Ese es un caso especial, ¿ah? En algún momento lo van a aplicar, sí. ¿Ya? Ahora tenemos la siguiente ficha. ¿Verdad? Un trapezoide. ¿Qué cosa es un trapezoide? Ahí está. Entramos a la figura de los trapecios. Primero un trapezoide. Un trapezoide viene a ser un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo. Ese es un trapezoide. Por ejemplo, fíjense este cuadrilátero de acá. AB no es paralelo a CD. O sea, quiere decir que estos dos lados no son paralelos. Estos dos lados de acá tampoco van a ser paralelos. Entonces, eso es un trapezoide. Un trapezoide viene a ser un cuadrilátero donde no tiene ningún lado que sean paralelos. Lo contrario ocurre de un trapecio. Un trapecio sí tiene dos lados paralelos. Y esos dos lados paralelos se les llama base. ¿Ya? Base menor y base mayor. Acá está, ¿eh? Acá están los dos lados paralelos. Tenemos que AD es paralelo a BC. A estos dos lados paralelos se les conoce también con el nombre de base. ¿Ya? Base mayor y base menor. Y la altura sería esto de acá. Esto sería la altura del trapecio. Puedes trazar acá también la altura. O la altura también se puede trazar acá, ¿no? Entonces, ya ese es criterio de al momento de desarrollar el equilibrio. Se puede prolongar este lado, se puede prolongar este lado, y ahí también tenemos la altura. Ese es un trapecio, a diferencia del trapezoide, ¿no? El trapezoide, ninguno de sus lados son paralelos, en cambio el trapecio tiene dos lados paralelos que se llaman bases. Base menor y base mayor. Listo, a ver, ya entramos a los trapecios. Ahora pasamos al siguiente. A ver, vamos a definir cuál es la clase de trapecios que hay. ¿Qué tipo de trapecios tenemos? Hay tres tipos de trapecios. Trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. ¿Cuándo se llama trapecio escaleno? Cuando los lados no paralelos son diferentes. Por ejemplo, estos lados son los lados paralelos, a esto se le llama base. Y los lados que no son paralelos van a ser las diagonales, o sea, o los laterales, perdón. AB y CD, por ejemplo, son los lados no paralelos. Si estos dos lados son diferentes, se llama trapecio escaleno. Caso contrario ocurre del trapecio isósceles. Estos lados que no son paralelos son iguales. Ya está. Entonces, en un trapecio escaleno, resulta que los lados que no son paralelos van a ser diferentes. Y en un trapecio isósceles, los lados no paralelos van a ser iguales. Estos son los lados no paralelos, ¿no? Estos son los lados paralelos, llamados base.
Ahora, ¿qué cosa es un trapecio rectángulo? Un trapecio rectángulo tiene un ángulo o tiene un lado que es perpendicular a las bases. Por ejemplo, acá tenemos que AB es perpendicular a BC. O también AB es perpendicular a AD. Quiere decir, chicos, que este lado va a ser perpendicular a las dos bases, a la base menor y a la base mayor, ¿ya? Ese es un trapecio rectángulo. A ver, me olvidaba de un detalle acá. Si esto de acá es un trapecio isósceles, eso quiere decir que la medida de este ángulo tiene que ser igual a la medida de este ángulo de acá. Esos dos ángulos tienen que ser iguales. Eso quiere decir que si este ángulo de acá mide A, este también tiene que medir A. Eso es la propiedad fundamental, ¿ya? Entonces, cuando es trapecio isósceles, los lados que no son paralelos, estos dos lados tienen que ser iguales. Y por lo tanto van a tener sus ángulos opuestos igual. En cambio, este lado de acá va a ser diferente este lado de acá. Estos dos lados son diferentes. Si son diferentes, ninguno de los dos ángulos van a ser iguales, van a ser diferentes también, ¿ya? A ver, vamos a ver qué otra cosa más encontramos. A ver, ahora pasamos a las propiedades de los trapecios. Muy importantes estas propiedades. En un cuadrilátero, las propiedades de los trapecios. ¿Cómo se determina la mediana o la base media de un trapecio? Esto de acá es la mediana o base media de un trapecio. Eso quiere decir que estos dos lados van a ser iguales. Base mayor más base menor. ¿Cómo se obtiene el valor de la mediana? Para hallar la mediana, lo único que tengo que hacer es sumar las bases y dividirlo entre 2. Eso es lo único que tengo que hacer. Sumo las bases y lo divido entre 2. Ahora, esto de acá, chicos, esta X, este segmento viene a ser, este es a ver, MN, que es igual a X, propiedad del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Eso quiere decir, a ver, que esto de acá, a ver, me están dando a entender de que este lado de acá, así, es igual a este lado de acá. Ese es M. M es el punto medio de esa diagonal. Y también me están dando a entender de que este lado de acá, todo esto, es igual a este otro lado de acá. ¿Ya? Entonces la M viene a ser punto medio de esta diagonal y la N viene a ser punto medio de esta diagonal. Este es el segmento que une los puntos medios de ambas diagonales. ¿Cómo se obtiene? A diferencia de la mediana, acá es una resta entre 2. A diferencia de la mediana, resta entre 2. Acá no, acá era suma entre 2 porque esto era la mediana. En cambio acá es diferencia entre 2 porque este es el segmento que une los puntos medios del trapecio, de la diagonal del trapecio. ¿Ya? Ahí tenemos dos propiedades más, ¿ya? Ahí tenemos dos propiedades más. Ahora vamos a obtener esto de acá. El paralelogramo. El paralelogramo también es un tipo de cuadrilátero, ¿ah? Ojo que esto también es muy importante, porque hay problemas que se desarrollan con paralelogramos, ¿ya? ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos e iguales. Lados opuestos paralelos e iguales. Por ejemplo, acá tenemos que AB es paralelo a CD. Por lo tanto, estos dos lados van a ser iguales. BC es paralelo a AD. Por lo tanto, estos dos lados también van a ser iguales. Igual. Ya tiene dos pares de lados que son paralelos, no igual. ¿Ya? Chicos, si esto de acá es alfa y esto de acá es tita, eso quiere decir que este ángulo también es tita y este ángulo también es alfa. No se olviden que dos ángulos interiores opuestos son iguales. Estos dos tienen que ser iguales. Y también no olvidemos que la suma de estos dos tiene que ser igual a 180 grados. ¿Ya?
Eso ocurre en un paralelogramo. ¿Qué ocurre entonces en un paralelogramo? Que dos ángulos interiores opuestos son iguales. Acá ven, D es igual a B y A es igual a C. Y también tenemos que la suma de estos dos ángulos me va a dar 180 grados. Ahora, ¿esto se puede demostrar? Sí, ¿ven? Miren, ¿eh? ¿Por qué estos dos suman 180 grados? A ver, apliquemos el siguiente criterio para hacer la demostración. Yo voy a prolongar este lado de acá. Voy a prolongar y voy a prolongar este otro lado que está acá. ¿Listo? Ahí está. Ahora, este ángulo, si este ángulo es θ, esto también es el ángulo θ, ¿no? Ángulos alternos internos. Acuérdense de esta propiedad. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Si esto es A, esto también es A. Ángulos alternos internos, o también llamado el teorema de la Z. Si esto es A, esto también es A. O, si esto de acá es B, esto también es B. Entonces, chicos, si esto es θ, quiere decir que esto también es el ángulo θ. Ya está. Ambos son θ. Entonces, la suma de estos dos, estos son par lineal. O sea, quiere decir que la suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. ¿Ya ves? Esto se demuestra de esta manera. En este caso también es lo mismo. Acá también es lo mismo. Podemos hacer lo mismo, ¿no? Prolongamos este lado de acá y prolongamos este otro lado de acá y asumimos de que este ángulo también es alfa, alternos internos. Y si ese ángulo es alfa, la suma de los dos también es igual a 180 grados. ¿Ya? Esto ocurre en un paralelogramo. ¿Ya? Entonces, en resumen, figura muy importante, en un paralelogramo tiene dos pares de lados que son paralelos e iguales a la vez. Estos dos lados paralelos van a ser iguales y estos otros dos lados también van a ser iguales. Los ángulos opuestos, los ángulos interiores opuestos son iguales. Acá está. Y la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Eso ocurre en un paralelogramo. Ahora por acá tenemos otra figurita más, la última figura. Tenemos un romboide. Un romboide es un paralelogramo propiamente dicho. Lo que acabamos de hacer es un romboide. Un rombo. Un rombo es un cuadrado echadito, ¿no? La diferencia entre el rombo y el cuadrado es que sus ángulos son perpendiculares. O sea, quiere decir que los ángulos no son 90 grados. Esa es la única diferencia. Pero los lados sí van a ser iguales. Si yo tomo los lados iguales, si yo trazo sus diagonales, las diagonales intersectan, lados iguales, lados iguales. Este es un rombo. Bueno, un romboide lo acabamos de hacer, hemos dicho de que es un romboide, el caso anterior, ¿no? Esto ya es un paralelogramo propiamente dicho. Un rectángulo tiene dos lados paralelos iguales, dos lados paralelos iguales. Si yo trazo sus dos diagonales, estos van a ser iguales, así como está en la figura. En cambio, en el cuadrado es diferente. Si yo trazo las diagonales, estas dos diagonales se intersectan y son perpendiculares a la vez. Quiere decir que acá va a ser ángulo de 90 grados. A diferencia de esto, no. Pero acá van a formar ángulo de 90 grados las dos diagonales. 45 y también va a ser bisectriz. Estas dos diagonales van a ser bisectriz. Como esto vale 90, cada ángulo vale 45, 45. 45, 45, 45, 45. Entonces esto de acá es triángulo isósceles. Ya, esa es la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado. Un cuadrado, sus cuatro lados. En un cuadrado las diagonales son bisectrices y las dos diagonales son perpendiculares a la vez. En cambio, en un rectángulo no. Solamente tiene dos pares de lados paralelos y sus diagonales se bisectan, pero no son perpendiculares. ¿Ya? Eso sería entonces en cuanto a lo que es un cuadrado. Listo, chicos. Eso es todo en cuanto a la teoría, ¿no? En cuanto a todas las figuras tipo cuadriláteros. Todas las figuras tipo cuadrilátero. A ver, vamos a plantear acá un ejercicio. Acá está.
Problemas tipo examen de admisión. A ver, en un trapezoide, hemos dicho hace un ratito que un trapezoide es un cuadrilátero que no tiene ningún lado que sea paralelo. En un trapezoide A, B, C y D, acá está el trapezoide, A, B, C y D, acá están los datos. La medida del ángulo BAD, o sea, A es 90 grados, está en el medio, ¿eh? BAD, ¿dónde está BAD? BAD, acá está. En A es 90 grados, acá está 90 grados. Otro, la medida del ángulo ABC, ABC, o sea, este ángulo, este de acá, es igual a la medida del ángulo BCD. Acá está. Chicos, eso quiere decir que si AB mide beta, esta también mide beta. Los dos miden beta porque me están diciendo que son iguales. Otro dato más. La medida del ángulo BDA en el medio, va en el medio. BDA, ¿dónde está BDA? B, D y A. O sea, acá. Acá está, en D. Si esto es alfa, entonces es igual a la medida del ángulo CDB. CDB. Alfa, alfa, los dos. ¿Ya está? Esa sería la forma de plantear, ¿no? O sea, lo que se ha hecho es de la siguiente manera. Miren, ¿ah? Observen para que ustedes sepan cómo se desarrolla una figura en base a un texto. ¿Ya? Entonces, lo que me está diciendo esto de acá, esto es un trapezoide. Un trapezoide es un cuadrilátero que no tiene ningún lado que sea paralelo. Ya está. Así está la figura. ¿Ya? Por acá hay una diagonal. Hay que trazar esa diagonal sí o sí. Vamos a cambiar a ver, vamos a colocar entonces acá A. A ver, A. Por acá está la B. Por acá está la C. Y por acá está la D. Ese es un trapezoide. Ahora, ¿cuáles son los datos? Los datos están acá. Primero, BAD, o sea, en A, BAD, en A es 90 grados. O sea, lo que me está diciendo, chicos, es que este ángulo mide 90 grados. Eso es lo que me está diciendo el problema. ¿Qué otra cosa más? Dice, la medida del ángulo ABC, ABC, ABC. O sea, lo que me está diciendo también es que este ángulo de acá, es igual a BCD, a este de acá. Eso es lo que te está, acá está, ¿ves? Acá le he puesto beta y acá también le he puesto beta, a los dos. Otro, BDA, BDA, ajá, entonces, como es BDA, acá sí tengo que trazar necesariamente otra línea. A ver, acá tenemos que trazar otra línea necesariamente, porque BDA es esto, BDA es esto de acá. Acá está, BDA, o sea, me está diciendo que esto de acá es BDA, esto de acá. Me dice que BDA es igual a CDB, CDB a este de acá. Eso es lo que me está diciendo, que esos dos son iguales. Acá está, yo le he puesto alfa y alfa, acá está. Y por último, hallar la medida del ángulo CBD, CBD, o sea, lo que me está pidiendo es que hallemos este de acá, este de acá. Listo, acá está la figura, es la misma figura. Es la misma figura. ¿Ya? Listo. Una vez que has creado la figura, porque se crea la figura con los datos que me dan, en el examen te ponen así. Tú tienes que crear la figura. Ahora vamos a trabajar las propiedades que ya conocemos. La primera propiedad, ¿ves? Dice, en el triángulo BCD, en este triangulito, chicos, en este triangulito de acá, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Acá está, ¿ves? El ángulo X más el ángulo alfa más el ángulo beta suma 180 grados. Suma de ángulos interiores. Este es en el triángulo BCD. Ahora, en el triángulo ABCD, no, en el triángulo no, en el cuadrilátero, perdón. En todo el cuadrilátero, la suma de los ángulos interiores, perdón, es 180 grados. 360, ¿ya? A ver, repito. En este triangulito,
la suma de los ángulos interiores es 180. X más beta más alfa es 180. Ahora, en todo el cuadrilátero, la suma de los ángulos interiores es 360. O sea, 2 alfa más beta más 90 es 360 grados. ¿Sí? A ver, vamos a desarrollar esto, ¿ya? A ver, acá sería de la siguiente manera. A ver, vamos a prolongarlo esto por acá, como lo que se acá. Este acá, ¿cómo es que se ha hecho? Fácil, miren. Lo que se ha hecho acá es lo siguiente. He sumado las alfas, las betas y el 90 lo he trasladado al siguiente lado de la ecuación. O sea, acá sería 2a, así como está, más 2 beta, así como está, es igual. El 90 pasa a restar a 360, sería 270. Sácale la mitad, los tres tienen mitad. Mitad de 2a es a, mitad de 2b es b, y mitad de 270 es 135. Eso es lo que está acá, ¿eh? Esto es lo que está acá. Que alfa más beta es 135. Listo, y después lo único que se ha hecho es reemplazar acá, ¿no? ¿Dónde se ha reemplazado? A ver, en la 1, en la ecuación. En la ecuación dice que x más alfa más beta, así me están dando, es 180. Entonces reemplaza x más alfa más beta es 135. Este es igual a 180. 135 pasa a restar al otro lado, entonces decimos que x es igual a 45. ¿Ves? Se ve de diferentes maneras, pero la resolución tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. ¿Ya? No se olviden cómo crear un gráfico a partir de un texto, ¿no? Porque en un examen te va a venir un texto. Tú tienes que crear tu figura. ¿Ya? Entonces, si te ponen trapezoide, y donde uno es, este es un trapezoide. Hemos dicho que un trapezoide es un cuadrilátero que ninguno de sus lados van a ser paralelos. Y acá nos damos cuenta de esto no es paralelo a esto y esto tampoco es paralelo. Esto de acá se ha creado, esto no estaba, se ha creado. ¿Ya? Eso sería la respuesta, chicos. 45 grados. A ver, vamos a revisar otro problema más. Ya, a ver, vamos a pasar a la siguiente ficha. A ver, vamos a revisar otro ejercicio más por acá. Acá está. Problema 2. Me dice, en la figura BPC, BPQ y C es un trapezoide simétrico. ¿Ya? A ver, repito, me están dando como dato de que esto de acá es un trapezoide simétrico. ¿Ya? Donde AC es esto, es igual a PQ. Ahí está, datos, ¿ah? Listo, mira, AC es esto. Acá se le ha puesto, esto es igual a esto de acá. Ese es el dato, que AC es igual a CD. ¿Qué otra cosa más tenemos? Para que BC es menor que CQ. BC es menor que CQ. Bueno, este lado es menor que este lado, correcto. Ya CQP. ¿Dónde está CQP? CQP. Me pide hallar este ángulo de acá. O sea, tenemos que hallar dos alfa. Yo le he puesto alfa y alfa, ¿no? Tenemos que hallar esto de acá. Listo, chicos. Vamos primero a esta figura. A ver, la figura está así. Primero vamos a completar esto. A ver, la figura está así. Luego está de esta manera. Y luego está de esta otra forma, ¿sí? ¿Ya? Entonces los vértices son A, por acá está el vértice C y por acá está el vértice B. ¿Ya? Tenemos como dato de que esto de acá vale 110 y esto de acá vale
40. No te olvides que la suma de los 3 me tiene que dar 180. Pues eso es lo primero que hay que completar. ¿Ya? Esto de acá es 110. Ya, esto de ahí es 110. Esto de acá es 40. Ahí tenemos 150. Hasta ahí van sumando 150. Que la medida de este ángulo tiene que ser 30. Porque entre los 3 me tiene que dar 180 grados. Ya está, eso es lo que se ha puesto acá, ¿ves? Eso es lo que se ha puesto acá. ¿Ya? Acá lo que hemos puesto es 30 grados. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho posteriormente? Lo que hemos hecho posteriormente, chicos, es trazar una bisectriz acá. Trazamos una bisectriz. Por eso que esto es alfa y esto es alfa. Al trazar una bisectriz, fíjense acá. Como esto de acá es un trapecio simétrico, como es un trapecio simétrico, eso quiere decir que estos dos lados van a ser iguales y estos dos lados también van a ser iguales. Eso es la característica de un trapecio simétrico. Estos dos lados iguales, es un trapezoide simétrico, perdón. Estos dos lados iguales y estos dos lados iguales. Ambos son iguales, ¿ya? Ahora, fíjense, eso, el siguiente tema es congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos, chicos. Entonces, ¿qué cosa vamos a decir en una congruencia de triángulo? A ver. En una congruencia de triángulo, resulta que este triángulo es congruente a este otro triángulo. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen un lado, un ángulo y un lado igual, ¿no? Lado, ángulo y lado igual, ¿ya? Entonces acá decimos que el triángulo, ahí está, el triángulo, a ver, vamos a colocar ACB, el triángulo ACB es congruente, así, es congruente al triángulo, ¿no? Es congruente al triángulo BPQ, ¿no? Es congruente al triángulo BPQ o QPB. QPB es lo mismo, ¿ya? Es congruente al triángulo QPB. Son congruentes por el caso LAL. ¿Qué cosa es el caso LAL? Lado, ángulo, lado. Acá está, ¿ves? Lado, ángulo, lado. Acá igualito. Lado, ángulo, lado. Entonces, si son congruentes los dos, eso quiere decir entonces, a ver, esto es alfa, ¿no? Esto es alfa. Alfa vale 30 grados, entonces. Acá está, ¿ves? A este lado se opone alfa. A este lado se opone 30. Eso quiere decir que los dos van a ser iguales. Acá está, alfa vale 30. Pero a mí me piden calcular dos alfas, ¿se acuerdan? A mí me piden calcular dos alfas. Si alfa vale 30, entonces dos alfa vale 60 grados. Ya está. Eso sería la respuesta. En este caso ya no, pues no, en este caso ya nos dieron una figura ya. Entonces nosotros teníamos que calcular ya. ¿Ya? No se olviden entonces, acá hay un concepto básico. ¿Ah? ¿Cuál es ese concepto básico? Trapezoides simétricos. Trapezoides simétricos. Ni un lado para el otro, pero sí igual. O sea, quiere decir que estos dos van a ser iguales y estos dos van a ser iguales. Eso es un trapezoide simétrico. ¿No? Y después lo que hemos hecho es aplicar congruencia de dos triángulos. ¿Ya? Listo, a ver, un ejercicio más por acá. Ahora, en el caso del siguiente ejercicio, a ver, acá tenemos, ahí está. Acá también tienes que hacer la gráfica. Te dan un texto y a partir del texto formar tu gráfica. Dice un trapecio rectángulo. Chicos, hemos dicho que un trapecio rectángulo cuando sus bases son perpendiculares. Cuando tiene un lado que son perpendiculares a su base. Acá está. En un trapecio rectángulo ABCD, recto en A y recto en B. Quiere decir que acá está el ángulo recto y acá está el ángulo recto.
¿no? En otras palabras, lo que se graficó es esto, un trapecio rectángulo. Ahí está. Este es un trapecio rectángulo. Tiene un lado que es perpendicular a las bases. 90 grados por acá y 90 grados por acá. Pero acá te está diciendo que es recto en A. Ya, entonces, esto es un trapecio rectángulo, ¿ya? Recto en A y recto en B, 90 grados. Eso es lo que se ha graficado. Acá está. Ahora dice que AC vale 8. ¿AC quién es? AC es todo esto. Todo esto es 8. Y que la medida del ángulo BCA, este ángulo de acá, o sea, este ángulo de acá, lo que te está diciendo, BCA, es el doble de ADB. ADB, es el doble. Quiere decir que si este ángulo es alfa, este de acá es 2 alfa, el doble. Dato, BCA es el doble de BDA, de esto de acá. Si este es alfa, este es 2 alfa. Acá está el dato, ¿ah? Hallar la distancia entre los puntos medios de AC y BD. La distancia entre los puntos medios de AC y BD. Esto de acá es lo que me piden calcular. Esta X, ¿ya? Esa es la distancia. Listo. Entonces, a ver, vamos a los datos. Según estos datos, desarrollamos el ejercicio, ¿ya? A ver. Dice, en el triángulo ABC, este de acá, es un triángulo rectángulo. BM es una mediana. Calculamos la mediana. Esto de acá, mediana. Si esto es una mediana, esto quiere decir que estos dos lados van a ser iguales. Lados iguales. Mediana. ¿Ya? Entonces, no se olviden, miren, ¿ah? Si AC vale 8, chicos, acá hay una propiedad que hay que recordar. A ver, si yo tengo un triángulo rectángulo, así como esto, tengo un triángulo rectángulo, ¿ya? Ángulo de 90 grados, y yo trazo una mediana, la mediana relativa, no te olvides lo siguiente, que este lado de acá tiene que ser igual a la medida de estos dos lados de acá. Ambos tienen que ser iguales. Ya, si esto vale A, o si no, esto es la mitad de la hipotenusa, es lo mismo. Entonces eso quiere decir que si este lado de acá es A, esto también tiene que ser A, y esto de acá también tiene que ser A. Los dos tienen que ser A. Entonces, como esta vale 8, como la hipotenusa vale 8, cada uno vale 4, 4, y esto también vale 4. Ya está. Ambos valen 4. 4, 4. Entonces, a ver, ahora dice, este es el trapecio. MN es paralelo a D. MN es paralelo a D. Entonces, el triángulo BMN, ¿dónde está BMN? Esto de acá, chicos, es isósceles. Es decir, que si esto vale alfa, esto también vale alfa. ¿Y qué ocurre en un triángulo isósceles? Si dos de sus lados, si dos de sus ángulos son iguales, los lados que se oponen también tienen que ser iguales. Quiere decir que alfa se opone a X y alfa se opone a 4. Entonces X vale 4. Acá está, ¿ves? Todo está bien explicado acá, ¿ya?